En temas anteriores vimos la importancia de la Revolución de 1830 acompañada de la de 1848 y de fondo todas las nuevas adquisiciones en esta revolución industrial, los inventos, el ferrocarril, la máquina de vapor, cómo van apareciendo las fábricas y con ello pues varias clases sociales novedosas, por un lado el proletariado y por otra la burguesía. En el tema que nos ocupa en este video, lo que vamos a tratar de explicar sería el socialismo científico. Para esto es muy oportuno tener pues varias preguntas a la mano. La primera sería pues quiénes fueron Carlos Marx y Federico Engels, porque escribieron y sostienen estos alemanes la idea de la lucha de clases, porque según Marx el sistema capitalista debe transformarse. ¿Qué tipos de sindicatos surgieron a lo largo del siglo XIX? Y ¿cuál fue la importancia de la primera internacional socialista? Bien, entonces, para ver esta idea del socialismo revolucionario con Carlos Marx y Federico Engels, lo que vamos a ver primero que esto se encuadra, estas ideas que van haciendo a lo largo de la primera parte del siglo XIX y ya con mayor madurez van gestándose otra revolución en el plano del análisis social para el siglo XX también. Entonces vemos que en 1848 en Londres se publica el Manifiesto del Partido Comunista, que es un texto escrito por Carlos Marx y Federico Engels, donde lo que hacen a lo largo de todas estas páginas es que siempre ha existido una lucha de clases, y esta lucha de clases por lo regular tienen intereses antagónicos, una como explotadora y dominante y otra como explotada y dominada. También se señala que el conflicto que hay entre estas clases, o sea, la lucha de clases, sería el motor de la historia. Lo que sabemos también entonces que con estos términos que son muy novedosos, que a raíz de esta publicación del texto, pues vemos que la misión del proletariado sería en esa lucha de clases derrotar a la burguesía, hacerse cargo del Estado, por lo tanto tendría que controlar el aparato productivo, eliminar obviamente las clases sociales y transformar, ya una vez en el poder, la propiedad privada de los medios de producción o transformarla en una propiedad colectiva. Con estas ideas de los intelectuales de Marx y de Engels, obviamente que para 1848 en Alemania habían apoyado a la Asamblea Nacional Prusiana y sus proyectos de cambio democrático y liberal. No fue muy bien visto por el Kaiser Federico Guillermo IV y obviamente pues los van a presionar, prácticamente hacen que su periódico tenga que cerrar y tiene entonces Marx que refugiarse en Inglaterra. Entonces vemos que estas ideas de Carlos Marx, muy interesantes, apoyadas en ideas filosóficas, en una forma de pensamiento que se llama la lógica dialéctica, es decir, en donde se tiene que ver los opuestos, esa es la dialéctica que había sido enunciada por Hegel, que fue su maestro, hace entonces con esos elementos metodológicos y filosóficos una crítica radical a la estructura social de la época. Entonces, con esta forma muy concreta de analizar la historia, lo que sucede es que va a haber múltiples relaciones y por lo tanto explicaciones en cuanto al fenómeno obrero. El proletariado se tendría que analizar en su estudio, en su lucha contra la burguesía, desde un plano económico, social, político, cultural y hasta religioso. Obviamente, la sociedad moderna vista así,
tiene una dinámica muy interesante. Obviamente lo que sucede acá, que la burguesía se impuso, como ya lo vimos en otras clases, y a raíz de esta imposición, pues vemos que hacen prácticamente lo que quieren. También lo que hace Carlos Marx y Engels es hacer una crítica muy amplia sobre las ideas del liberalismo económico muy en boga en ese tiempo, que les habían enunciado Adam Smith y David Ricardo, y a la crítica estriba en que Marx llega a la conclusión de que la acumulación de capital sería el resultado de la apropiación privada de una parte de la fuerza de trabajo del proletariado, es decir, se apropian de la ganancia neta, que también se llama plusvalía. Este término, por favor, sí les voy a pedir que lo vayan entonces estudiando, viendo qué significa. Entonces, para cerrar el tema, para Marx el capital favorece el progreso industrial, pero tiene a comprimir los salarios de los trabajadores e incrementar el desempleo debido al progresivo uso de las máquinas. Recuerden que estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Con estas circunstancias, entonces, se fomenta el empobrecimiento general de la sociedad y cada vez más el mayor enriquecimiento de unos cuantos. Concluyendo entonces el tema, la importancia del socialismo científico entonces de Karl Marx y Federico Engels, que mediante sus estudios pues van a hacer un buen análisis del comportamiento social, donde observan pues que hay una clase que se llama burguesía, que tiene los medios de producción, que es la explotadora, y otra clase que es la explotada, que se llama proletariado. De aquí los términos, entonces, que hay que ver que el motor de la historia para ellos es la lucha de clases, o sea, esta lucha que tiene que ver entre los obreros y los patrones, donde se debe de imponer, a fin de cuentas, el proletariado, y el sistema socialista tendría por fin que imponerse y por lo tanto ajustar la sociedad con miras a ser colectiva. Esa es la importancia de este tema. Que tengan un buen día.